Muy bien, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos en Cristo Jesús. Una vez más, el Señor nos concede la bendición de estar en su divina presencia y poder meditar en su bendita palabra. Pero antes quiero darle gracias al Señor por esta bendición preciosa, hermosa, que tengo de poder saludar al pueblo de Dios, a los hermanos en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, y también a las familias y amigos que por este medio nos escuchan, siempre considerando que la gracia y la bondad de Dios sigue fluyendo en este mundo. Aquellas almas que todavía no han venido a los pies de Cristo, el Señor extiende su misericordia, hace un llamado, porque para eso Cristo Jesús vino a esta tierra. Vino para dar vida a los hombres, para perdonar pecados, para levantar al hombre y llevarlo a la presencia de Dios Padre. Ese es el gran propósito de Dios, esa es su buena voluntad, que Cristo Jesús vino para salvar al hombre. Así es que gracias al Señor, y qué bueno, hermanos, que estemos firmes, que estemos de bendición tras bendición, porque siempre he considerado que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos bendecidos y que vamos de triunfo en triunfo conforme la gracia y la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde que la iglesia sigue perseverando, sigue avanzando a pesar de tantas cosas que hay, pero como este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios, no son pensamientos, no son voluntad humana del llamamiento que tenemos, sino que es voluntad divina, y es allí donde la iglesia se ha sostenido. Tanta persecución, tantas pruebas y luchas que le han venido a la iglesia, pero oiga, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha dado fuerza y fortaleza, y siempre seguirá con nosotros, porque el propósito de Dios es que su iglesia, su pueblo, llegue a esas mansiones gloriosas que el Señor ha preparado. Ahora, como es de la voluntad de Dios, recuerde que no hay nada que pueda oponerse. Y si hay obstáculos, ya la victoria la tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Así es que firmes en Cristo Jesús, amados hermanos y amigos. Si no tienen a Cristo en su corazón, hoy es el tiempo de reflexionar que Cristo Jesús es el dador de vida eterna, y que Él tiene el poder de perdonar pecados y así dar vida. Para eso dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria al Señor. Siempre he dicho que la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia que va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque el victorioso que es Cristo Jesús va adelante de nosotros, y Él nos sostiene con mano poderosa, y su Santo Espíritu también, que está en nosotros, nos lleva hacia adelante. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, estaremos meditando en la palabra del Señor, siempre agradeciendo que todos los miércoles nos concede el Señor estar reflexionando en la palabra del Señor, y gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares, allí donde usted se encuentra, y siempre con la confianza y la seguridad que el Señor, a través de esta palabra, hará una obra preciosa en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Pedimos la ministración del Espíritu Santo para que nosotros seamos bendecidos en esa bendita palabra, en el consejo divino que el Señor siempre en su misericordia está extendiendo. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, vamos a dar lectura a la palabra del Señor del versículo 21 en adelante. Leemos todos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Así es que, abriendo su Biblia, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y usted ahí tranquilo, ahí donde está, atento al mensaje de la palabra de Dios. Leemos todos juntos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu bendita palabra. Gracias por esta porción que nos da, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y que tu Santo Espíritu ministre cada vida. Señor, levantamos esta oración, este clamor ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios de amor, que tú eres el Dios de misericordia. Por lo tanto, Señor, pedimos a tu pueblo, tu pueblo, Señor, aquellos hermanos que están débiles en la fe, dale fuerza, dale fortaleza, Señor bendito. Al caído, levántalo, Señor, levántalo, restáuralo, porque tú eres Dios de bondad, Dios de amor, Dios de infinita misericordia. Y el que no te conoce, Señor, que todavía está independiente, con una vida apartada de ti, Señor, llámalo y trae a la presencia, Señor, y haz la obra en esas vidas, en esas almas, porque yo sé que tu misericordia, tu bondad sigue todavía fluyendo en este mundo. Todavía hay tiempo de salvación, hay tiempo de perdón de pecados, porque esa es tu buena voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Espíritu Santo, ministra con esta palabra a cada uno de nosotros. Padre, mil gracias por esta bendición que tenemos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas, qué preciosas palabras que el apóstol Pablo expresa. Y esta expresión es el fruto de una comunión con Dios, de una comunión con Dios, o sea, de que cuando el creyente ya está consciente y tiene la convicción que su llamamiento depende de la gracia divina, entonces uno se deja administrar, uno se deja llevar, reconociendo que es un plan eterno, es un plan divino, es voluntad divina. Y solamente el creyente lo que hace es vivir en obediencia, someterse a esa voluntad, a lo que Dios ya ha establecido. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús nos gozamos, nos deleitamos sabiendo que tenemos el Dios eterno, el Cristo de la gloria, que es poderoso para sostenernos y para guardarnos de todo mal. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. El tema sería una de las palabras del apóstol Pablo que dice: no sé entonces qué escoger. Oiga como dice el apóstol Pablo, no sé entonces qué escoger. Porque dice el versículo 22, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ese sería el tema. No sé entonces qué escoger. Muy bien, vamos a ver. Fíjese que Dios, el Señor, a cada uno de nosotros que nos ha llamado, en su palabra nos enseña, nos da la revelación que el hecho de haber sido perdonados y tener una comunión con Dios, o especialmente hemos sido comprados y somos su pueblo, ese llamamiento que tenemos implica vida eterna, y esa vida eterna está colmada de tantas bendiciones, y una de las bendiciones que nosotros tenemos es que el Señor le dijo a sus discípulos que habían moradas que habían sido preparadas para que ir a vivir en ese lugar.
Así es que mire qué grandes bendiciones le esperan a la iglesia del Señor, nos esperan a nosotros. Por eso, hermanito, hermana en Cristo Jesús, firmes en el Señor, poniendo siempre la mirada en el Señor, no mirando a su izquierda ni a su derecha, sino que usted sabe que el único que puede sostenerlo y que puede guiarnos y que puede llevarnos hacia adelante es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Mire, hermanito, hermana, todos los que están alrededor nuestro somos imperfectos, somos débiles, podemos fallarle, pero oiga, el único que sostiene la iglesia es el poder de nuestro Señor Jesucristo, es Cristo Jesús, es el Señor, el que puede llevarnos siempre hacia adelante. No cuántas pruebas, cuántas luchas puede usted estar pasando en este momento, pero quiero decirle que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios sobre nuestra vida, es el que puede ayudarle, que puede fortalecerle. Por eso hay que confiar, hay que poner nuestra confianza, nuestra completa confianza en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestra vida. Ahora, mire, ¿por qué vamos a poner la confianza en Cristo Jesús? Porque Él pagó el precio. Él compró con su sangre su vida, nos compró a nosotros, por lo tanto, le pertenecemos a Él. Ahora, Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, de que todo aquel que ha sido llamado, que ha sido perdonado de sus pecados, Dios Padre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y allí es donde está la bendición total, la bendición completa, que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios que somos, el Señor guarda de los suyos, el Señor guarda de su pueblo, al Señor a su pueblo le da la fuerza, le da la fortaleza, y además de eso, el Señor ha dado de su Santo Espíritu para que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, seamos sostenidos, seamos guiados. Y además siempre recuerden la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque no estamos solos. Usted no está sola, usted no está solo. A veces uno dice, ay, yo me siento solo, yo me siento sola. Pues no, mi querido hermano y hermana, no estamos solos, sino que la presencia del Señor, la presencia de nuestro Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además de eso, cuando se termine este mundo, estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Por eso es que nosotros siempre la mirada en Cristo Jesús, la mirada en el Señor. Nadie puede sostenerlo a usted en esta tierra, porque oiga, no somos tan fáciles. No somos tan fáciles, somos difíciles, seres que nos cuesta, aún ya teniendo la gracia y la bondad de Dios en nosotros, y teniendo su Santo Espíritu, a veces tenemos pensamientos que van en contra de la voluntad, en contra de los propósitos de Dios. Pero como Dios es bueno, como Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios en su misericordia y en su gracia ha proveído su Santo Espíritu para que tengamos una vida, oiga, una vida que sea agradable, que sea aceptable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Fíjese que hemos leído una porción del apóstol Pablo, pero quisiera que pensáramos un momento de la vida de Pablo, que antes era Saulo. Saulo era uno de los maestros de la ley, un fariseo, firme con su creencia, y a tal grado que iba persiguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a nuestros hermanos, lo iba persiguiendo. Y el propósito de perseguirlos era de encarcelarlos, de golpearlos, maltratarlos, para que no siguieran, para que no confesaran que Cristo Jesús era el Señor de sus vidas. Pero, y eso es lo importante para nosotros, pero
El que está en las manos del Señor, el Señor los guarda, el Señor los protege. Por eso es, oiga pues, oiga, por eso es que todo aquello que viene en contra de su voluntad, cuando hay cosas que traen malestar y hay una persecución sobre su vida, el que tiene la potestad sobre su vida es Cristo Jesús, y Él le da a usted la protección. Él lo guarda de todo mal, porque dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra potestades. Pues oiga, Cristo Jesús es el Señor, Cristo Jesús es el poderoso, Cristo Jesús es el que venció toda fuerza de las tinieblas. Por lo tanto, en Cristo Jesús es que nosotros tenemos la victoria, tenemos la protección, tenemos el amparo. Cuando Saulo va persiguiendo a la iglesia e iba con una convicción, con una seguridad que se estaba oponiendo a que los hermanos en Cristo Jesús no profesaran que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es el dador de vida eterna. Por eso es que nosotros podemos ver que dice que él iba con carta, Saulo iba con cartas de los ancianos y sacerdotes de Israel para perseguir a la iglesia del Señor, pero camino a Damasco el Señor se le apareció y allí fue donde hubo un encuentro con Cristo Jesús y Saulo, a tal grado que fue tan fuerte el impacto, la presencia del Señor en la vida de Saulo, que Saulo cae a tierra y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero antes dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso es que dice las Santas Escrituras, dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, toda cosa que vaya en contra de la iglesia está contra nuestro Señor Jesucristo. Tocar la iglesia es tocar al Señor, y tocar al Señor es cosa terrible, porque Dios es el soberano, Dios es el Señor, Dios es el poderoso. Es cierto que hay misericordia en Cristo Jesús, pero oiga, con el Señor no se juega, con el Señor no se juega. Él es el soberano, es el creador, Él es el que tiene todo el control de todas las cosas. Por eso es que, iglesia del Señor, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, y aquello que el Señor nos ha dado, que es la salvación, hay que cuidarla con temor y temblor, porque a Cristo Jesús, Él pagó el precio, Él pagó lo que nosotros teníamos que hacer, pero gracias al Señor que Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, fue a la cruz, pagó el precio y dijo, consumado es, y que a través de la muerte y su resurrección, hoy nosotros los ha concedido vida eterna, porque Cristo Jesús es el dador de vida eterna. En Cristo Jesús tenemos la vida. Por eso doy gracias al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Saulo camino a Damasco, y el Señor allí hace esa interferencia en la vida de Saulo, a tal grado que Saulo reconoce que esa presencia, ese poder de lo alto, que fue consumido, fue atraído por la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Entonces dice Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Mire, oiga, lo que pasa acá. Cómo es la gracia, cómo es la bondad, cómo es la misericordia del Señor. Según el impacto que tuvo Saulo, cae a tierra y el resplandor de la gloria de Dios quedó ciego. Ahora ciego
él lo toman los que iban con él de la mano y lo llevan para Damasco. Entonces allá está Saulo ahora orando, clamando. Dice que pasó 3 días sin ver y sin comer. Ya estaba Saulo, había recibido un impacto poderoso del Señor, que fue despojado de todo aquello que Saulo tenía. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos que iban contra la iglesia del Señor, el rencor, el odio, porque oiga, cuando Saulo va siguiendo a la iglesia, dice que respiraba a muerte, o sea que era un odio que había en la vida de Saulo, y solamente la gracia y la misericordia del Señor es que puede transformar la vida de los hombres. Por eso es que yo doy gracias al Señor, porque a usted y a mí nos transformó nuestro Dios, nuestro Señor. No había ninguna fuerza, no había una voluntad humana en esta tierra que pudiera haber transformado nuestra vida, porque recuerde que nosotros sin Cristo, y especialmente su servidor, estaba lleno de vicios, lleno de maldad, de perversidad. Mi mente no tenía nada bueno, hasta que al fin vino la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida y sobre su vida, y ahora Dios lo transformó para honra y gloria de su bendito y santo nombre. Y gracias del Señor, nosotros somos instrumentos, somos vasos del Señor, que vamos llevando el evangelio con nuestro testimonio, vamos predicando a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, y diciéndole a las almas que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo es el dador de vida eterna. Hermano, hermana, ahí en su casa, en su familia, ¿cuántas personas pueden estar en este momento que no tienen el conocimiento de Cristo, que no tienen al Señor en su corazón? Pero usted y yo prediquemos ahí en nuestro hogar, en nuestra colonia, en su vecindario, y digamos que Cristo es el soberano, el Señor de los cielos y la tierra, y que Él vino a esta tierra para dar salvación a los hombres. Para eso fue el llamamiento que Saulo tuvo. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos. O sea que el llamamiento que nosotros tenemos, hermanos, no es que solamente vamos a ir a morar a esas mansiones de gloria. No, mientras estamos en esta tierra, estamos bajo una comisión de predicar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y quiero decir, oiga, es un honor predicar a Cristo, un privilegio predicar a Cristo. Es un honor, un privilegio. O sea, se recuerdan las palabras de Pedro: porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y al tener a Cristo Jesús en nosotros, quiere decir que tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos fuerza y poder. Eso es la vida en Cristo. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene paz y gozo, tiene vida eterna. Y eso que tenemos es que podemos también, hermano, compartirlo con el prójimo, con los que están a nuestro lado. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro. Porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que tengo. Lo que está en mí te doy. Había poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Entonces, allá está aquel siervo llamado Saulo, orando, ciego, y le dice, oiga, mire cómo es la gracia de Dios. Es que mire, pues, oiga, es que es precioso, es maravilloso el actuar de nuestro Dios en el corazón, en la vida de los hombres. Dios es el soberano. Cristo Jesús tiene todo en sus manos y Él puede obrar conforme su eterna voluntad. Allá está Saulo orando, clamando, y le dice, el Señor viene y le habla a Ananías, un siervo de Dios, y que vaya a ver a Saulo.
Y Ananías le dice, no señor, palabra mía, no, pero así es lo que hemos visto, la relación, la comunicación que tenía el Señor con Ananías. Ananías no quiere ir porque dice ese hombre es un malvado, ese hombre es un perverso, viene persiguiendo a los tuyos, viene persiguiendo la iglesia del Señor, viene persiguiendo para encarcelarlo, para golpearlo, para arrastrarlo, para que ellos nieguen la profesión de fe que tienen en ti, Señor. Y le dice, Señor, no, anda, porque instrumento escogido me es este. Esa es la gracia, la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de Saulo. Por eso es que Saulo llegó un momento de decir, dijo, no sé entonces qué escoger, porque oiga, es que el extremo de la vida de Saulo, uno perverso, malvado, pero cuando Cristo Jesús se le aparece, ahora viene a ser un instrumento en las manos de Dios para honra y gloria del Señor. Es hermoso poder contemplar al soberano obrando en la vida de los hombres. Muy malvado puede ser, muy perverso puede ser, un asesino puede ser, pero Dios es Dios de misericordia, Dios de gracia y Dios de bondad. El que llama y da vida eterna es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Ananías no quiere ir, anda, le dice, porque instrumento escogido me es este. Fíjate que Ananías no quería ir, tenía miedo, tenía temor, porque él sabía qué es lo que venía Saulo para Damasco. Entonces, y a mí me encanta esa porción en capítulo 9 del libro de los Hechos, donde dice que llega Ananías. Mire las palabras, leo capítulo 9, versículo 17 del libro de los Hechos. Leo esta porción porque a mí me encanta esto. Mire cómo dice Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Oiga, qué hermoso, qué hermosas palabras. Hermano Saulo. Es que cuando Dios habla, Dios fortalece, Dios da confianza, Dios da seguridad en su bendita palabra. Dios une el corazón de su pueblo, Ahora Ananías, con la convicción que el Señor le había dado la revelación de que Saulo oraba y que dice, y veía en visión. Oiga, mire esto cómo es. Saulo estaba ciego, pero había sido abierta la vista espiritual en Saulo, porque dice que el Señor le dice a Ananías, porque ha visto en visión, pero físicamente Saulo estaba ciego, pero ahora el Señor le dice a Ananías, ha visto en visión, o sea que en la visión que tenía Saulo era que Ananías entra a la casa, pone las manos sobre él y recibe la vista y lleno del poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que le dice el Señor a Ananías. Él ha visto en visión que entra Ananías. Ese es el poder de Dios. Se recuerda cuando el Señor llamó a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Jonás no quería ir, pero cuando Dios manda hay que obedecerle, porque Él es el Rey y Dios sobre nuestra vida. Cuando Dios le dice algo a usted en su palabra, hagámoslo, aunque no entendamos, pero hagámoslo, porque en la obediencia es que más tarde nosotros llegamos a entender. Así va Ananías. Le dice, hermano Saulo, el Señor, el Señor. O sea que ahora Ananías reconoce que Cristo Jesús es el Señor de él. Pero también hoy reconoce que Jesucristo, Jesús, es el Señor de Saulo. Esa es la palabra, esa es la autoridad divina del Señor. Y espero, hermanito y hermana, que nosotros no critiquemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Porque
Su hermano en Cristo Jesús ha sido comprado a precio de sangre. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Por lo tanto, tenemos que amarlo los unos con los otros. Tenemos que llegar a un punto de creer que el Señor, que es mi Dios, es su Señor, es su Salvador. Y el que me sostiene a mí, lo sostiene a usted, es Cristo Jesús. No tiene que haber una diferencia, no tiene que haber disensiones, no tiene que haber pleitos en nuestras congregaciones. Lo que tiene que haber es de amar los unos con nosotros y suplir la necesidad del otro a través de la obra y la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ananías llega, fíjese cómo es la palabra del Señor que quitó del corazón de Ananías el temor y el miedo que tenía sobre Saulo. Y era natural que Ananías tuviera miedo, pero la palabra, por eso dice que mi palabra es poder, mi palabra es vida. Lo que el Señor, la palabra que le dio a Ananías cambió su manera de pensar, su manera de actuar, y ahora, en obediencia a la palabra del Señor, creyendo que la palabra de Dios es la verdad, Ananías va con la seguridad que ahora Saulo ya no es el malo, ya no es el perverso, ahora Saulo ha sido convertido y ahora hay que ir a proveerle lo que Dios tiene para él. El instrumento que Dios usó fue otro hermano. Y llega Ananías, hermano Saulo. Ay, qué lindo, qué precioso encontrar hermanos que le digan a usted, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le protege. Y me ha mandado para bendecirlo a usted. En el nombre de Jesús, usted recibe la bendición. Esa es la vida, ese es el llamamiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso le dice el Señor a Ananías, anda. Pon las manos sobre él para que reciba la vista y sea lleno del poder del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando Dios llama, cuando Dios le dio el llamamiento a usted para ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, porque es Dios el que ha proveído todas las cosas para que en esta tierra nosotros caminemos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, usted ya sabe que desde ese instante, cuando Saulo, que más tarde es Pablo, recibe la vista y recibe el poder del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, ahora viene a ser un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento en las manos de Dios. Quiero que nosotros veamos, fíjese bien, mire cómo es la gracia, cómo es la bondad de Dios, de un hombre que había sido participante de la muerte de Esteban, y que dice que las ropas de Esteban fueron puestos bajo los pies de este joven llamado Saulo. O sea, él consentía en la muerte de Esteban, él fue participante de la muerte de Esteban, pero la gracia, la bondad y la infinita misericordia, ¿qué nos enseña a nosotros, hermanos? La actitud de nuestro Dios, de nuestro Señor, es que es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, de bondad, no interesa, no importa cuán perverso es el hombre, pero cuando Dios llama para darle vida a los hombres, para perdonar pecados, Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar todo pecado y así hacerlo, hacer al hombre un hijo de Dios, un instrumento en las manos de Dios, y que pueda por misericordia, gracia y bondad ir a participar a esas mansiones, esas moradas que el Señor ha preparado para los suyos. Entonces, Saulo, que ahora es el apóstol Pablo, un instrumento que Dios llamó, Dios lo apartó
para honra y gloria de su nombre, para llevar el mensaje, para llevar la salvación al pueblo judío y a los gentiles, un ministerio de gloria, un ministerio de poder. Ahora yo quiero, hermanitos, que pensemos cómo obra nuestro Dios, nuestro Señor en la vida de los suyos. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, capítulo 12 de Segunda de Corintios. Dice, oiga lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y este es Pablo, que fue llevado al tercer cielo. Y aquí es donde surge las palabras del apóstol Pablo, que dice, no sé entonces qué escoger, porque oiga, hermano, oiga, desde el extremo al otro extremo, o sea, de un hombre que era instrumento en las manos de Satanás, porque iba persiguiendo a la iglesia del Señor. El Señor lo salva, el Señor lo llama, el Señor lo perdona, y ahora el Señor lo traslada a un lugar, como dice, que lo arrebató al tercer cielo, o sea, de un extremo al otro extremo. Ahora, cuando Pablo viene otra vez más aquí una vez más, está en su ministerio predicando y llevando el evangelio. Él tiene la experiencia de haber estado en contra de la voluntad de Dios y ahora disfruta de la voluntad de Dios, y él le da al Señor la oportunidad, la experiencia de poder experimentar qué es la vida allá en el paraíso, porque así dice, arrebatado al tercer cielo. Arrebatado al tercer cielo. Entonces, cuando Pablo aparece, está una vez más aquí en la tierra, entonces él llega y saca conclusión. Entonces no sé qué hacer, porque lo que hemos leído, él quería, dice el apóstol Pablo, mire lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él tenía esa experiencia en la misericordia y la gracia de Dios. Dios le había concedido esa gran bendición. Entonces él dice, para mí el vivir es Cristo, porque de aquí en esta tierra y en la eternidad siempre iba a tener la vida en Cristo Jesús, porque la vida que nosotros tenemos es vida eterna. Aquí comenzamos ya a disfrutar la vida eterna. La culminación será cuando lleguemos, cuando seamos arrebatados y seamos resucitados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes, y suena la trompeta y no dormimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, oiga, eso el apóstol Pablo, este siervo, ya había tenido esa experiencia. Por eso que él dice, no sé qué hacer, no sé entonces qué escoger. Quedarme aquí es mucho mejor, pero también es mucho más mejor estar allá en la eternidad con Cristo Jesús. Oiga, hermano, hermana, ese es el plan y el propósito de Dios sobre su vida, sobre mi vida. No hemos tenido experiencias como el apóstol Pablo, que llegó allá a tener la experiencia de estar en el tercer cielo, arrebatado. Pero sí, dentro de nosotros como hijos de Dios hay un sentir, hay algo que está dentro de nosotros que nos hace que perseveremos, que luchemos, porque tenemos la convicción, la seguridad de una mansión que el Señor ha preparado para nosotros. Hay moradas en la eternidad para nosotros, y que podamos quizás llegar a ese nivel de decir, yo quiero estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Señor, dame fuerza, dame fortaleza. Quiero morar, quiero ser participantes de esas mansiones. Hermano, hermana, de las palabras que dice este siervo, no sé entonces qué escoger, porque él sabía que al estar en esta tierra,
era de bendición para sus hermanos, predicar el Evangelio. Para él era un gran honor predicar a Cristo Jesús, el resucitado, el Dios poderoso, el Dios de gloria, el dador de vida eterna. Pero también él tenía la experiencia que estar allá arriba era mucho mejor, mucho mejor. Quiera Dios, hermanitos y hermanas, que nosotros en Cristo Jesús tengamos ese sentir, ese anhelo, ese deseo de morar esas mansiones, de ir, de decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza, ayúdame a vivir en santidad, en pureza para ti, porque quiero morar en esas mansiones que tú has preparado para mi vida. Firmes en Cristo Jesús, amados hermanos y hermanas, y quiero decirle, hermanos, hermanas, amigos, pensando en usted esta palabra. Y siempre digo, si Cristo Jesús vino a esta tierra, lo hizo pensando en usted. Ese es el Padre bueno, es el Padre de misericordia. Cuando Jesús vino a esta tierra, era porque el Padre pensó en mí y pensó en usted. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy reflexione que todavía la salvación es por gracia y puede recibir vida eterna y llegar un momento y decir, como dijo el apóstol Pablo, no sé entonces qué escoger. Estar aquí es bueno para predicar, para llevar el mensaje, pero también mucho mejor estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendiciones a todos y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, firmes, perseveremos, que Dios el Señor ya tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y usted, amigo, si no lo tiene a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo que venga a los pies de Cristo, pida perdón de sus pecados y el Señor en su gracia y su bondad le dará el perdón y tendrá vida eterna y su vida cambiará. Exactamente lo que pasó en Saulo, que más tarde fue el apóstol Pablo, exactamente puede pasar dentro de su vida. Habrá un cambio en su vida, su forma de pensar, su forma de conducirse en esta tierra será diferente. Todo por la obra y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Dios. Saludes a todos, hermanos, a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén.